Bien, para estudiar el realismo entonces, el realismo peruano, tenemos que ponernos en un contexto de desastre nacional prácticamente. Clorinda Mato es una autora, Clorinda Mato de Turner, es una autora nacida en Cusco. De joven ella llegó a Lima, una vez que fue viuda, vino a Lima, se hizo discípula de Ricardo Palma, pero luego se juntó con los seguidores de Manuel González Prada. Manuel González Prada es el otro gran autor de la época. Clorinda Mato de Turner escribió sobre todo narrativa, es decir, el género épico. Tiene estampas cusqueñas, bueno, tradiciones cusqueñas, es su obra más tendente al romántico. Índole y herencia son sus novelas ya de madurez. La novela de cambio de estética del romanticismo al realismo es una novela más famosa, la novela Aves sin nido. Manuel González Prada es un autor que destaca en dos géneros, en el ensayo y en la lírica, ¿está bien? El ensayo es un tipo de literatura donde nosotros argumentamos. Podemos argumentar de una manera lógica y simplemente convencer a las personas, pero también podemos hacer ensayos literarios, usando recursos de la literatura, como las figuras literarias u otros recursos que hacen también que sea convincente el discurso. Este tipo de ensayo literario lo cultivó González Prada, aparte de la poesía. Por eso podemos afirmar que González Prada tiene dos partes en su obra. Tiene una obra en prosa, tiene otra obra en verso. En prosa tiene ensayos, libros de ensayos, como por ejemplo Páginas Libres, Horas de Lucha. Y en el verso tiene poemas, tiene poemarios como Exóticas y Minúsculas. Exóticas y Minúsculas son los poemarios de González Prada. Vamos a centrarnos primero en Clorinda Mato y Aves sin nido. Aves sin nido es una novela que se ambienta en Quillac, un pueblito de Cusco, donde la trilogía del mal contra el indio se hace patente. El gobernador, el juez de paz y el cura abusan a nivel económico, a nivel social, apartar, marginar y abusar económicamente del indígena, y también los curas a un nivel de abuso sexual hacia las mujeres. Clorinda Mato denuncia este hecho y es repudiada en su época por a la conservadora de la política. Cáceres, que ya era presidente del Perú en ese entonces, la expulsa del país por estas declaraciones en sus novelas, donde acusaba a los curas de abuso sexual a las mujeres y proponía que a los indígenas se les debía educar y proteger para evitar tales abusos. Esta es la propuesta paternalista del realismo peruano. Algo muy importante, el realismo peruano presenta una actitud preindigenista. Esta actitud preindigenista es un paternalismo hacia el indio. Es decir, al indio lo ven como un menor de edad, hay que protegerlo y cuidarlo. En el caso de la novela Aves sin nido, Clorinda Mato nos presenta la historia de Margarita, una adolescente de 14 años cuyos padres mueren. Mueren en un problema que hay en Quillac, que quieren matar a los señores que los protegen, a los padres de Margarita, engañan a la población haciéndoles creer que en la casa de estos señores los Marín, que son muy buenos, hay ladrones que han robado en la iglesia, en complicidad con el cura obviamente, y disparan a mansalva contra la casa. Los Marín se salvan, pero los padres de Margarita fallecen en este hecho tan terrible. Ella queda bajo la protección de sus padrinos, que son los señores Marín. Ella conoce a un joven que ha llegado de Lima de estudiar, que tenía 17 años. Entonces este joven en realidad sale siendo su hermano, porque eran hijos tanto el joven Manuel como Margarita del mismo cura. El anterior cura de Quillac había tenido pues hijos con una mujer destacada, la hija de uno de los principales políticos, y con la humilde Marcela, la madre de Margarita, también a Margarita. O sea, eran hijos del mismo cura, del mismo padre, y por hecho no podían estar como esposos, no podían casarse. En la parte final de la novela se devela este secreto y el narrador dice, pobres aves sin nido, porque ellos estaban enamorados y se enteran de que son hijos del mismo cura y no pueden hacer su amor realidad.
Esta novela entonces de denuncia es una novela que tiene un estilo todavía romántico, pero la actitud es de realismo denunciante hacia los males nacionales, algo que González Prada hace mucho en su ensayo. El ensayo de González Prada es un ensayo provocador, un ensayo que trata de mover a las masas a la acción. Es un tipo de ensayo con un lenguaje muy crudo, influenciado por el naturalismo francés. El naturalismo es una vertiente del realismo que tiene una tendencia fuerte hacia la descripción de escenas desagradables, de lo grotesco, lo desagradable de la realidad, la suciedad, la inmundicia, la maldad. El naturalismo lo desarrolla muy bien González Prada en sus ensayos. También González Prada está influenciado por el positivismo de la época. El positivismo es una forma, una ideología, una filosofía que nos hace ver la realidad de manera científica. Él era un fanático de la ciencia. González Prada era un positivista carta cabal y odiaba a la iglesia. La idea de Dios tal vez no tanto la discutía, lo que discutía era la iglesia como institución encargada de la educación y la acusaba de retrógrada y corrupta. Entonces él prefería que los jóvenes estudien ciencia, que sean ingenieros, pero con la ciencia moderna del siglo XIX. Para él el XIX es lo moderno, para nosotros es muy pasado, pero en ese tiempo la iglesia católica representaba la tradición y el atraso para él. Así que le llamaban el anticristo, el apóstol de la muerte, le decían por sus declaraciones tan polémicas que tenía. González Prada, de origen aristócrata, reniega de su origen y trata de que su apellido de Prada se convierte en González Prada para ser un apellido más humilde. Él en sus textos dice, nosotros los mestizos. Él era de ascendencia aria, de padres descendientes de criollos, pero él decía nosotros los mestizos. En su actitud le dice mucho de su manera de pensar. Su libro de ensayos más famoso es Páginas Libres, donde está el ensayo más importante de toda su producción. El famosísimo ensayo que se leyó en el Teatro Politeama en el año de 1888, un 29 de julio. Me refiero al discurso en el Politeama. En ese discurso están casi todos los temas que él trata. Es antichileno, belicista, antihispanista, anticlerical, por eso es el anticristo, ¿no? También él es una persona que revanchista contra Chile, propone la guerra contra Chile, de quitar los territorios que nos han quitado ellos, devolver al seno nacional, Tarapacá, por ejemplo. Él también es positivista, habla mal de la iglesia a favor de la ciencia, pero sobre todo es un gran renovador. Él procura hacer llamar la atención sobre la posibilidad de renovación que tenemos. Y él habla de que las generaciones pasadas ya deben ceder la posta a los jóvenes, porque los jóvenes son los que harán desarrollar al Perú. Esto se sintetiza en la primera parte y en la parte final. En la primera parte González Prada nos dice, señores, el momento que vivimos, la situación que estamos presenciando, tiene mucho de patriótico y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Con esta afirmación critica a la generación pasada de la época de la prosperidad falaz y halaga a los jovencitos que están organizando esta noche patriótica el 29 de julio, donde se lee el discurso, ya que ellos son chicos de 17, 16 años, que eran niños en la época de la guerra y que no pudieron hacer nada por defender su patria. Y con esas propinas que están juntando, con lo que va a salir la taquilla de este evento, quieren apoyar en el Fondo de Recuperación de Tacna y Arica, que habían quedado cautivas por los chilenos, y había un fondo de recuperación porque había que pagar una fuerte suma si eran liberadas. Por eso hace esta afirmación. Luego González Prada trata el tema del indígena también, que está pues supeditado a poderes que lo han convertido en un ser inferior, que hay que protegerlo, educarlo, el mismo discurso de Clorinda Mato, para hacer que se desarrolle y que sea un ciudadano que aporte al Perú, mediante la educación, mediante las leyes que lo protejan, la ciencia, que haya más ingenieros, técnicos y que el Perú desarrolle así una capacidad bélica tal que pueda vencer a Chile en una batalla y quitarle otra vez Tarapacá, recuperar el territorio. Todas estas son las ideas que él tiene, aparte de su antihispanismo, es decir, criticar mucho a España. Los románticos peruanos como Palma halagaban y estaban con España. Recuerda que él estaba con la Real Academia. Palma quería que le reconozcan las palabras. González Prada reniega de todo eso y se pelea con la Real Academia porque en lugar de seguir la ortografía, la niega y utiliza unas formas, digamos, peculiares de escritura. Por ejemplo, González Prada escribe Páginas Libres de esta manera. Como pueden apreciar, sí, ya sé que todos se han dado cuenta, yo también, obviamente estoy errando a propósito, no usa la G sino la J.
también escribe así, Tacna y Arica no utiliza la conjunción Y, porque él dice, ¿por qué voy a seguir las reglas de la Real Academia? ¿Por qué si yo estoy aquí en Perú y ellos están en España? Y niega la autoridad de la Real Academia. Esa es parte de su antihispanismo. Él no quiere modelos de allá, él quiere modelos de otros lugares de Europa. Por eso es que su poesía está influenciada por la poesía francesa y alemana. En el caso de la poesía francesa, recupera dos formas poéticas de la literatura tradicional de Francia, que son el rondel y el triolet. El triolet y el rondel son formas estróficas y él escribe poemas usando esas formas estróficas nuevas en nuestra poesía. Por ese motivo, en su obra en verso se le considera un precursor del modernismo, porque antes de que Rubén Darío haga la gran renovación usando el parnasianismo y el simbolismo, González Prada ya lo había hecho tomando modelos de la poesía francesa y alemana, cambiando de paradigmas. Eso es una precursoría del modernismo. Por otro lado, en su prosa se le considera un precursor del indigenismo, en conjunto con Clorinda Mato de Turner. Esto hace que González Prada se convierta en un literato señero del siglo XIX. Bueno, llegó a vivir hasta el siglo XX, llegó a conocer a Valdelomar, a Mariátegui, llegó a contactarse con Vallejo cuando Vallejo llega a Lima. Lamentablemente, al poco tiempo de conocer a Vallejo, Manuel González Prada falleció en 1919.